bueno es cumplir años y hoy en Visión de Fe hemos celebrado a los que están en el servicio presencial, pero queremos hacer un esfuerzo también por celebrar a quienes lo están en el servicio virtual. Y si usted escribe en los comentarios el nombre de algún cumpleañero, vamos a orar al final de la prédica por ellos, ¿verdad? Para que usted tenga un tiempo más para que podamos orar. Qué bueno es estar en la casa del Señor, qué bueno es estar juntos, qué bueno es vivir en unidad, y bueno verlo, qué bueno a los que nos sintonizan también, qué bueno verlos. Contamos como que estuvieran aquí con nosotros, especialmente aquellos que nos ven desde otros países y que no tienen la posibilidad de venir. Nos han llegado muchos reportes de personas que nos ven en otros países. Les mandamos un abrazo a todos. Y hoy vamos a orar para iniciar el tema que Dios quiere compartir con nosotros en esta mañana. Así que le invito a cerrar sus ojos y a tener una atención más allá de cualquier otra cosa que pueda estar pasando en este momento alrededor de nosotros, más allá del calor que aquí en Visión de Fe es característico en esta época del año. Mi buen Dios, te damos muchas gracias por tenernos con bien, tenernos con vida, por habernos traído a tu casa un día más y por tener la revelación de tu Hijo Jesucristo. Nosotros estamos alegres, estamos contentos y en esta mañana estamos también deseosos de que pongas una palabra en nuestro corazón, de que pongas un desafío, de que hagas algo en nuestra mente para que ésta pueda ir conectando más y más lo que tú quieres hacer en nosotros. En el nombre de Jesús pedimos que eso sea de la siguiente manera. Te damos gracias por todo, con alegría y con gratitud empezamos este tiempo. Amén y amén. Muy bien, quiero decirle que hemos llegado a este domingo después de una miniserie, una microserie de 2 domingos que se llamó Pesaj, y hablamos de la resurrección. Esos fueron los 2 domingos anteriores y hoy iniciamos un camino nuevo, hoy iniciamos una senda nueva, una prédica nueva, una serie nueva. Y es una serie que nos esforzamos por hacer todos los años y se conoce como la senda hacia Pentecostés, y es el resultado de las 2 prédicas que veíamos en las últimas semanas. Una, la muerte del Señor, porque Jesús tenía que morir por nosotros y cómo esto estaba profetizado desde siempre. Y la otra, la resurrección, la importancia de que Jesús resucitara. Esto nos lleva entonces al enfoque que queremos darle a esta serie año con año. Usted sabe que si ha estado en Visión de Fe por algunos años, usted sabe que ahora vamos a empezar a hablar de un camino de santificación, de un camino de un desempeño. Pero este año quisimos enfocarlo desde lo que el apóstol Pablo enseñaba cuando dice: hay que vivir en el Espíritu, hay que andar por el Espíritu. ¿Ha leído usted alguna vez esas porciones? Están en las cartas paulinas. Dice: hay que vivir, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas del Espíritu. Y entonces nos pareció bien que era importante aprender la vida en el Espíritu. Ahora eso nos lleva a un reto, porque por Espíritu cada quien puede que entienda algo distinto, y hay muchas definiciones de espíritu. Y yo quisiera dar una definición bíblica de espíritu, una definición muy importante para que pongamos la base de cuando hablamos la palabra espíritu en castellano, a qué nos referimos, porque la palabra viene
de un vocablo latín spirita y tiene que ver con algo que también nos llega, a su vez llega al latín de un vocablo griego, que tiene que ver con lo gaseoso, con lo intangible. Y si yo le dijera a alguno de ustedes, ¿cuántos de ustedes alguna vez han agarrado un espíritu? Levánteme la mano los que han agarrado un espíritu y lo somataron. Levánteme la mano, por favor. Pues se ríen porque esto no ha pasado. Sin embargo, en la Biblia, la definición de espíritu no es intangible y poco tiene que ver con la palabra espírita, que de donde viene nuestro vocablo castellano. Es decir, espíritu en la Biblia no es intangible, no es gaseoso. Y eso yo quiero que sea el primer punto que conectemos. ¿Qué es espíritu en la Biblia? La palabra ruaj inicialmente quiere decir viento, así como cuando usted se pone frente a un ventilador en estos tiempos de calor y le sopla el viento. Es algo tangible, no es algo intangible. Usted no se imagina, especialmente las damas que tienen el cabello largo, que el viento mueve su pelo, sino definitivamente, aunque no lo vemos, hay algo que está moviendo el cabello. Y a partir de esta palabra ruaj, o sea viento, se dio en la Biblia misma, esto no lo hizo alguien más, sino esto fue Dios mismo, dio un desarrollo teológico de esa palabra. La palabra ruaj en la Biblia misma tuvo un desarrollo. Sí empezó significando viento. De hecho, en los lenguajes semíticos, tanto en el árabe como en el arameo, y por supuesto la Biblia está escrita en hebreo, la palabra ruaj empieza significando viento, pero tiene un desarrollo en la propia Biblia que cuando usted empieza a leerlo, cambia algunos significados. Por ejemplo, también se lo puede interpretar como mente. Dice Isaías, ¿quién le enseñó al ruaj, la palabra que traduce en espíritu, de Elohim, de Dios? ¿Quién le enseñó? Dice. Y Pablo, cuando cita este versículo en una de sus cartas, Pablo dice, ¿quién ha conocido la mente? Entonces el desarrollo teológico de la palabra empieza como viento, pero también pasa a mente. Espíritu en la Biblia es mente. También quiere decir poder. Espíritu en la Biblia es poder. Es un poder. Por ejemplo, el poder el poder que tiene un motor sería esto, sería ruaj. Paralelamente también se tradujo como ánimo. O sea, hoy estoy desanimado, no tiene ruaj. Hoy estoy con el ánimo por las nubes. El ruaj para él está bien. Así lo mandaría la Biblia, así lo diría la Biblia. Y es muy triste que esto se ha perdido en las traducciones y en las filosofías que luego interpretaron la Biblia. Pero en Visión de Fe tenemos un compromiso con volvernos a la Biblia, con volvernos al mensaje original, y por eso, aunque muchas veces no case con lo que pensamos o con cómo lo hemos entendido, es importante mencionarlo. Y el quinto significado en la Biblia de lo que es ruaj o espíritu es lo que tiene que ver con lo incorruptible, el depósito de la vida eterna, lo eterno es ruaj también. Entonces, estos son los 5 significados: viento, mente, poder, ánimo, estado de ánimo y incorruptible e incorruptible. Esos son los 5 significados. Lo que pasa es que a nosotros nos llegó una filosofía griega y entonces ya vemos al espíritu como algo intangible. Y si usted miraba el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho y todo eso, se nos enseñó como ahí vienen los espíritus chocarreros que vienen del más allá y nos hacen daño. Y cuando la Biblia habla, por ejemplo, de espíritus inmundos, esto lo hemos explicado un poquito en los estudios de Marcos, se refiere a poderes
poderes de la corrupción. Poderes, o sea, hay seres, pero son seres, no son vientos, no son gases. Son seres espirituales que se dedican a inhabilitar a las personas. Eso es un demonio, es un poder de la oscuridad, pero no es intangible, tienen cuerpo. Los demonios tienen cuerpo como los ángeles tienen cuerpo. Lo que pasa es que usted y yo, gracias a Dios, a los demonios no los vemos. Y algunos que ven a los ángeles, pues qué bueno, pero en la mentalidad de la Biblia tienen cuerpo. En la mentalidad en la que se interpretó a la Biblia no lo tienen, son gases, pero en el mensaje de la Biblia sí lo tienen. Es un concepto importante ahora que vamos a ver cuál es la vida entonces en el Espíritu. Con esto en mente vamos a ir a Romanos capítulo 8 versículo 5. Y dice Romanos 8:5, porque los que son conforme a la carne, las cosas que son de la carne saben, mas los que conforme al Espíritu, aquí aparece la palabra Espíritu, las cosas que son del Espíritu. Muy bien. Aquí hay, haciendo un análisis teológico, dos tipos de personas. Unas personas que son conforme a la carne. Y casi que se nos ha vendido siempre esta palabra carne como algo negativo, ¿verdad? Cuando alguien es contrario a lo que yo pienso, yo puedo decirle, lo que pasa es que usted está en la carne. Pero yo estoy bromeando, ¿verdad? Yo estoy bromeando. Pero la carne se nos ha vendido como algo negativo, como pecado. No, algunas veces en la Biblia lo es, no siempre lo es. Y el otro tipo de personas que está aquí es las que son conforme al Espíritu. Entonces los que son conforme a la carne está hablando de las cosas. ¿De qué está hablando? Para entenderlo empecemos analizando a los que son conforme al Espíritu. Con las 5 definiciones que yo le di de qué es el Espíritu aquí es, más los que son conforme al Espíritu o a lo espiritual, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a viento? Obviamente no. ¿Se está refiriendo a mente? Puede ser, no lo sé, pero pienso que no, quizás, ese lo dejo un quizás. No es un poder y por supuesto tampoco es el ánimo. Aquí está hablando de lo incorruptible, de lo eterno. Dice, los que son conforme a lo incorruptible, en esas cosas, o sea, en las cosas eternas, ellos se enfocan. Y los que son de la carne, entonces esto nos da la pauta para entender qué es la carne. La carne es lo temporal. La carne es lo temporal. En esta porción, la carne es lo temporal. Estamos claros en eso, ¿verdad? La carne es lo temporal. Entonces, hay personas, todas las personas que estamos aquí, tenemos que tener cierto enfoque en lo temporal. Tenemos que trabajar para comer, pero eso es temporal. Tenemos que vestir, tenemos que arreglarnos, tenemos que peinarnos, tenemos que estudiar, tenemos que hacer tantas cosas, pero eso es temporal. Un día todo acabará. Todo lo que nosotros hacemos en la vida que vivimos en la tierra, no le ponga una etiqueta de bueno o malo. Yo estoy tratando de cambiar ese chip y poner la etiqueta de temporal o eterno. Este es el sentir de esta porción. Hay personas, todos los humanos cabemos en este grupo, que tenemos las cosas de la carne, es decir, nos enfocamos en asuntos temporales, por supuesto. Quizás usted es un padre de familia que se está esforzando porque sus hijos salgan adelante, les está pagando la mejor educación que usted puede, usted se está esforzando por comprar una casa, se está esforzando por comprar un carro, se está esforzando por tener una mejor vida. Eso está bien, no queremos poner una etiqueta negativa en eso, pero que sepa que son cosas temporales. Todo eso es temporal. Todo eso es el día
va a llegar un día en que ese nene lindo, esa nena linda en la cual usted invirtió todo y pensó, se va a ir. Y usted va a tener un gran nido vacío. Se van a ir. ¿Y sabe por qué sé que se van a ir? Porque usted también se fue. Así que es un tema de siembra y cosecha. El siguiente versículo entonces dice, versículo 6, dice, porque el enfoque del pensamiento, y me gustó esta traducción literal, de la carne es muerte, mas el enfoque del pensamiento del espíritu, vida y paz. Y si aplicamos entonces ya lo que definimos acá, no es que hacer las cosas temporales lo vaya a matar, es que la muerte es natural, llega a todos. Es que todo es finito, todo se acaba. Pero la enseñanza es que las cosas del espíritu trascienden nuestra vida, van más allá. Y entonces caemos aquí en que hay dos actividades. Unas actividades que yo ya no las voy a poder realizar después de muerto. El otro día, yo siendo el romántico que soy, aunque usted no lo crea, tengo una gran dificultad cuando actualizo mi memoria del teléfono, mi agenda del teléfono, y me encuentro con personas que ya partieron para estar con el Señor. Por ejemplo, hay una viejita a la que yo quería mucho, la abuela de Mónica. Nos llamábamos, nos fregábamos, nos pegamos unas vaciladas. Las que yo no puedo pegar con su nieta, yo me las pegaba con ella. Murió hace 12 años tu abuelita, más o menos. Todavía tengo su número aquí, guardado. Ya no es de ella, pero yo tengo una dificultad con quitarlo. El otro día me encontré en el Facebook que 3 de mis amigos que ya no están, ¿qué hago con ellos? Los borro, borré a una que no era muy amiga, pero que falleció. Y después sentía yo una culpa, no sé, dije yo, en la noche me van a ir a jalar las patas. Eso es brujería, pero es un chiste, ¿verdad? Entonces, lo temporal y lo eterno. Hay ciertas actividades que son tangibles, que son eternas, y eso es lo que nosotros queremos empezar a conectar, y eso es lo que queremos que ustedes conecten, para que no se enfoquen únicamente en las cosas que sí son importantes, pero que se van a acabar. La vida creyente, al creyente Dios le demanda que también se enfoque en las cosas eternas. Al no creyente no puede enfocarse en las cosas eternas. No puede, porque no hay eternidad en él. Pero nosotros, con la resurrección del Mesías, yo lo compartía un poquito la semana pasada, recibimos el chip, le llamé chip, pero no es chip. Recibimos la promesa de la resurrección, la promesa de la vida eterna. Aquí estamos tratando de recordar que el mensaje principal de la Biblia siempre fue la vida. Ni siquiera tuvo que agregarle el adjetivo de eterno, porque la vida es vida, la vida no acaba, la vida es inmanente. Pero el hombre permitió que la muerte entrara. Y entonces aquí es donde tenemos todo esta situación en donde nosotros estamos bregando y en donde Jesús tuvo que venir a dar su vida a nosotros, por nosotros, para que recibiéramos de vuelta la intención original de la vida eterna. La Biblia es un mensaje de vida. Muy bien. Colosenses 3:1 nos ayuda un poco a explicarnos mejor. Dice: si habéis pues resucitado con el Mesías. Pablo está haciendo una analogía bien linda, bien hermosa, y está confirmando lo que yo le decía. Ya el chip de la resurrección está en usted. ¿Sabe una cosa? Aunque usted no haya muerto, Jesús a usted ya lo considera un resucitado,
porque ya le dio su vida. De eso se trata. Si pues habéis resucitado con el Mesías, ¿qué dice ahí? Léalo por favor. ¿Qué dice ahí? Usted léalo en la pantalla que está ahí. ¿Cuál es nuestro papel? Tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Alguno de ustedes les ha pasado que tiene la necesidad de salir de su casa y no encuentra las llaves de su casa o las llaves de su vehículo o las llaves? ¿Le ha pasado? Levante la mano por favor. ¿A qué le ha pasado? Creo que es algo que nos ha pasado a todos. Gracias. ¿Cuál es nuestra reacción? Empezamos a darle vuelta a todo, y mientras más preciso sea salir, más desesperada es nuestra reacción por buscar esas benditas llaves que no aparecen, porque uno siempre las deja donde deben estar y no están. Las llaves tienen patas y se largan. Bueno, con esa misma intensidad debiéramos nosotros aprender a buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque usted tiene eternidad ya en usted. Esa es una demanda al creyente. Si usted no siente necesidad de buscar las cosas de arriba, debe revisar si es creyente. Si usted lo único en lo que está basando su vida es: tengo que trabajar, tengo que sacar a mis hijos adelante, cosas importantes, yo tengo que hacer esto, tengo que comprar casa, tengo que comprar esto, tengo que hacer lo otro. Si usted lo único que está haciendo es enfocándose en eso, piénselo bien, porque no existe una demanda de parte de Dios para buscar las cosas de arriba. Y para el creyente, para el hijo de Dios, debe de haber una demanda. El creyente no puede únicamente estar enfocado en las cosas que son temporales. Esa es la vida en el Espíritu. ¿Qué está buscando usted en su vida? ¿Cuál es el target? Ya me estoy tecnificando. ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuáles son sus metas? ¿Está usted buscando las cosas de arriba? Esa es la vida en el Espíritu. Ya me voy a explicar un poquito más. ¿Por qué? Porque allá arriba está el Mesías, dice, sentado a la diestra de Dios. Y si nosotros fuimos rescatados por Jesús, necesitamos conectarnos con Jesús, necesitamos ser como Jesús, necesitamos pensar como Jesús, necesitamos vivir como Jesús. Esa es la señal de un creyente. No puede seguir siendo el atarantado de antes, no puede seguir viviendo su vida por los mismos parámetros de antes. Tiene que despertar a la realidad que el Mesías, el Cristo, está en el gran trono, en el supremo trono. Solo hay un trono en el cielo, hermano, y más nos vale que conectemos. No hay uno, no hay dos, tres, ni más. Hay un solo trono a la diestra de Dios. La diestra de Dios no es horizontal, es vertical. El cielo es la diestra de Dios y la izquierda es el infierno. Y ahí en la diestra, ahí está en el gran trono, y Él está emanando un imán para sus verdaderos hijos, para que lo busquemos, para que nos conectemos con Él. Y eso es un llamado a todos nosotros de buscar las cosas de arriba, porque ahí está Jesús. ¿Cuál es tu enfoque en la vida? Es reflexiva esta prédica. ¿Cuál es tu enfoque en la vida? ¿Cuáles son tus metas? ¿Estás únicamente pensando en cosas temporales? Este mensaje es para que hagas ese ajuste y empieces a enfocarte también, como cuando estabas buscando las llaves, en las cosas eternas, en las cosas que son de arriba. El versículo de Colosenses sigue diciendo, ahora ya no es buscar, ahora dice: pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y este es un paso más, este es un desafío más. Si antes estabas buscando por todos lados, lo que Dios te dice es que tu enfoque, aunque vivas en la tierra, debe estar
en el cielo. Porque en el cielo te van a decir cómo vivir aquí en la tierra. Porque tu identidad no debiera venir de nada de aquí en la tierra. Deberías de poder soltar esa identidad. Tu identidad no te la debe dar quién es tu padre biológico o madre biológica. Tu identidad debería de ser guatemalteco, hondureño, estadounidense, europeo. Tu identidad no debería venir de qué familia creciste, de la profesión, del cónyuge. La identidad no debe de venir de eso, sino debe de venir de que nosotros aprendemos a poner el enfoque en las cosas de arriba, porque ahora fuiste rescatado como posesión de Dios. Tú eres de Cristo. Lo decimos, ay, yo soy tuyo, Señor. Hemos cantado coros, toma mi corazón, soy tuyo. Pero son, imagínense que dije, ¿verdad? Cuentos. La única forma de realmente ser del Señor es vivir rindiendo esta temporalidad tan grande que nos domina. Tenemos que aprender a vivir rindiendo esa temporalidad que nos domina. No hay algo más del Espíritu que esto. Y es en ello que yo te invito a hacer el enfoque. Y luego Colosenses sigue diciendo, porque muertos son, y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. La vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. Y yo te hago una pregunta. ¿Tu vida está escondida con Cristo en Dios? Esta no me la respondas. Esa es una autoevaluación que debes de tener. Y entonces, pastor, pero entonces ¿cómo eso del Espíritu y todo? Es bien simple. Es bien simple. Y te voy a poner dos ejemplos. Las cosas del Espíritu son las cosas de la Biblia. Son las cosas de Dios. Me acaban de sacar de la compu, por favor revisen eso. Las cosas del Espíritu son las cosas de Dios. Perdón, se me fue la conexión de internet. Ahí estamos. Las cosas del Espíritu son las cosas de Dios. ¿Tiene una Biblia en sus manos? Por favor, ¿alguien tiene una Biblia de papel en sus manos? Está bien, el celular también está bien. Allá atrás hay una Biblia de papel. Angélica, levante la Biblia, por favor. Levántela. Ahí está, gracias, Santa. Esas son las cosas del Espíritu. Esas son las cosas eternas, las que están en ese libro. Esta semana, ¿qué pasó? Ese libro decía que el creyente en Jesús tenía que abstenerse de todo lo que fuera levadura. Yo se lo prediqué a usted hace una semana. Así decía ese libro. Son las cosas de arriba que nosotros no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo pidió Dios? Yo no sé, hermano. Cuando Él regrese, usted se lo pregunta. Para mí, basta que lo haya pedido. Para mí basta que Él me haya dicho, sacarás la levadura. Y sabe, nosotros en la casa hicimos un ejercicio, agarramos toda la levadura, las metimos en caja y las sacamos. Y mire, nunca he tenido tantas invitaciones a comer pan como esta semana. Nunca he tenido tantas invitaciones a comer pan como esta semana que pasó. Ahora, pastor, ¿qué me está diciendo? Le estoy diciendo que las cosas del Espíritu son tangibles. Y el sacar la levadura es una cosa del Espíritu que Dios pidió, que Dios ordenó. ¿Por qué lo hizo? Yo no sé, pero es buena para mí. Y a mí me toca hacerlo. Me toca hacerlo. Y entonces lo hacíamos, con la familia lo hacíamos. Y de verdad que es todo un reto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de cosas temporales. Porque incluso la misma familia no nos entiende. A veces ya nos respeta, pero no nos entiende.
Sin embargo, yo estoy tan agradecido y tan contento de que pudimos vivir esta semana en las cosas eternas. Le doy el otro ejemplo. Ahorita sí hasta se incorporaron de su sí algunos. ¿Un pastor que está hablando? Yo se los dije. El otro ejemplo. Una de las cosas eternas, tangibles, que están en la Escritura, es que Dios nos pide: hagan un conteo con el propósito de la santidad por 50 días. De Pesaj a Pentecostés. Hagan un conteo, empiezan a cortar. Es tan tangible que nosotros subimos una imagen a redes sociales todas las noches para que usted lo pueda hacer. Y subimos algunas reflexiones. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu, las cosas tangibles de Dios, a veces no se entienden con esta mente y se justifican. Pastor, eso es de la ley. Pastor, eso ya pasó. Repito la palabra que no quise decir hace un ratito. Esas son pamplinas, demostrada bíblicamente. La Escritura sigue viva. Y entonces estamos inmersos en un tiempo en donde nosotros debemos de contar nuestros días para que el poder de la resurrección, rendirnos a Cristo todos los días, decir: Señor, hoy es el día octavo, y es este día, aprovecho el momento para rendir mi vida a Cristo. Necesito rendirme a ti, Señor, porque se me olvida, porque la vida la vivimos en automático y vamos enfocados exclusivamente en cosas temporales, y aquí está viniendo Dios y nos dice: hagan un alto, esto es tangible, hagan un alto y enfóquese en las cosas del cielo, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Regáleme 5 minutos, ríndase al Señor, dígale: Señor, yo tomo este día, hoy es el día octavo, Señor, tú moriste, diste tu vida por mí. Y estamos en ese conteo en donde en el día 50 el Espíritu, el poder de Dios descendió sobre esos 120 personas que estaban en el aposento alto y cambió la historia para siempre. Ese grupo cambió la historia para siempre. Usted y yo estamos sentados aquí porque ese grupo, ¡pum!, se encendió en el poder de Dios. Yo quiero volver a ese grupo, yo quiero volver a esa congregación de la Biblia. Yo no quiero una congregación gringa, me vale la congregación gringa. Yo no quiero una congregación colombiana, amo a los colombianos, amo a los gringos. No quiero una congregación israelita, no quiero una congregación. Yo quiero una congregación, hermanos, como esa de Hechos, como ese Pedro, como ese Pablo, que eran todos unos cracks y que vivieron el mensaje de Cristo como Cristo lo dio. Cierro. Con una reflexión. Esta semana haremos del día 8 al 14, dicho sea de paso, pero cierro con una reflexión. Y es la siguiente. Es muy difícil para los estándares de las cosas temporales de este mundo, de la carne, ser un creyente. Es muy difícil. Es muy difícil. El mundo como lo vivimos, el ambiente como lo presenta, es contrario a las cosas del Espíritu. Es contrario. Usted va a sufrir persecución porque el mensaje de Cristo no es un mensaje de: Señor, yo voy a dar 10 para que me des 100. Ese no es el punto. Ese no es el punto. ¿Sabe cuál es el mensaje? El mensaje de Cristo es serle fiel a Cristo, porque Él es nuestro Padre. Yo estoy seguro que cuando usted cumple alguna, por ejemplo, yo estoy seguro que cuando usted, por ejemplo, da un diezmo, que es una cosa tangible de arriba, no habrá quien le diga a usted: vos sos uno de esos tontos que su pastor charlatanea para que dé. Te están robando el pisto, mijo. Yo estoy seguro que algunos de ustedes han recibido eso. Pero ¿sabe qué? Eso no lo dije yo. Eso está en la Escritura. Y así muchos más ejemplos. Y la reflexión final es que Dios nos permita
ser testigos de Él, pero viviendo las cosas eternas, las cosas del Espíritu, las cosas incorruptibles. El día que el Señor regrese, usted va a ser la persona más dichosa de haber hecho su esfuerzo. El día que el Señor regrese, eso, aunque usted sea salvo, va a tener una evaluación, porque ante el tribunal de Cristo todos nos tendremos que enfrentar. Está escrito, ante el tribunal de Cristo todos nos tenemos que enfrentar. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Por favor, cierre sus ojos y medite por unos instantes qué significa la Escritura para usted. ¿Cómo puede usted empezar a vivir las cosas tangibles? Esa es la vida en el Espíritu, no es algo intangible. Es la práctica de la incorruptibilidad de Dios, de las instrucciones incorruptibles de Dios. Es la práctica. ¿Sabe cuál es la belleza? A algunas les va a ver la recompensa aquí en la tierra, pero a todas se las va a ver cuando Él regrese. Eso es importante conectar. Y si Dios le recompensa por algo que hizo aquí, qué bueno. Pero no se va a quedar con algo cuando Él regrese. Y este es un momento muy importante para hacer un análisis de vida. Yo le invito a hacer un análisis de vida, de sus prioridades, de sus enfoques, de su opinión de la Biblia, de su cosmovisión con respecto de la Biblia. Si sus acciones determinaran a quién usted sirve, lo repito, si sus acciones, si su inversión de tiempo, si sus prioridades determinaran a quién usted sirve, si sus actitudes determinaran a quién usted sirve, ¿cuál es su conclusión? ¿A quién sirve usted? Siempre hay espacio para servir más a Dios. Si sus acciones, si sus actitudes, si su enfoque determinaran a quién sirve usted, ¿cuál sería su conclusión? El punto de esta prédica es: sirva a Jesús. Y todos tenemos un trecho que recorrer en ese camino. Todos, absolutamente, que estamos acá, tenemos un trecho que recorrer en ese camino. Y yo lo que quiero invitarle esta mañana es a iniciar esa conversación en su mente. ¿Cuál es su trecho? ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar? ¿Cuáles son las pisadas que usted tiene que dar a partir de ahora? ¿Cuál es el camino para vivir en el Espíritu? ¿Cuál es el camino para vivir en el Espíritu? Esa es la reflexión. ¿Qué es lo que usted particularmente, y por favor saque de su mente a cualquier tercero, esto es individual, esto es usted con Dios, qué es lo que usted? Porque a veces pensamos, es que si mi esposa me apoyara, si mi esposo fuera esto, si mis hijos, si yo no tuviera que trabajar, si yo no tuviera que hacer esto, si yo no tuviera que, entonces podría ser. Pero eso no es verdad. Ya donde estamos podemos empezar a servir a Dios. Ya donde estamos podemos empezar a alinearnos con la vida en el Espíritu. Ya en donde estamos hay la posibilidad de alinearnos a la vida en el Espíritu, la vida en la Biblia, la vida en las raíces bíblicas, la vida como la vivieron Pedro, la vida como, porque por eso vivían cosas que nosotros jamás hemos soñado de vivir, porque vivían en el Espíritu,
Vivir en el Espíritu no es algo intangible, no es algo incomprensible. Por supuesto que la oración tiene su mérito, pero no es vivir orando, no es vivir sintiendo. Eso tiene un lugar. La vida en el Espíritu es volver a las raíces bíblicas para moldear nuestro comportamiento. Por favor, determine para usted en su mente qué significa eso. Antes de hacer la oración final, yo quisiera dirigirme a las personas que aún no han hecho la confesión de seguir a Cristo, de ser hijos. A lo mejor usted no está seguro si es hijo de Dios por adopción, por medio de Jesús. Este no es un tema de una religión, este es un tema que trasciende la religión. Esta es la vida. Esta es la vida. ¿Servimos a Dios o no? ¿Servimos a Dios o no? Y si usted jamás ha hecho esa confesión, o no está seguro de haberla hecho, o tiene incertidumbre en cualquier circunstancia, por favor, haga esta oración conmigo y repita después de mí: Padre, yo confieso que Jesús vino, que vino en carne, que tomó forma de hombre, que vivió en esta tierra, que murió y que 3 días después resucitó y hoy está sentado en la diestra de la majestad. Yo te pido que perdones todos mis pecados y que me hagas nacer de nuevo. Hazme nacer de nuevo, de muerte espiritual a vida espiritual. Yo te ruego que me hagas nacer de nuevo, que perdones todos mis pecados, que te metas con mi naturaleza caída y que me redimas, que me compres con tu sacrificio, que sigue hablando, que sigue diciendo que Dios vino y Dios estuvo acá y Dios murió y resucitó para salvarme. Que esta sea mi confesión a partir de hoy, que esta sea mi vida a partir de hoy. Si tú hiciste esta oración y estás acá, por favor, no te vayas sin hablar con uno de nosotros. Y si tú la hiciste y estás en las redes, por favor, déjanos ese comentario para darte un seguimiento. Con los que ya somos hijos, yo hago esta otra oración. Señor Jesús, yo te quiero pedir que tomes las palabras que fueron dichas esta mañana y empieces un trabajo en la mente, en el ruach, en el espíritu de cada uno de los que están acá. Ahora me refiero a la mente. Que tú puedas empezar esa obra de recordar esas palabras y que puedas empezar a guiar. Ellos han estado meditando, ellos han estado pensando en qué significa eso. Ellos han estado en función de vivir. Yo te ruego, Señor, que tú los guíes. Yo no tengo por qué ser el policía de la vida de alguien más. Yo no tengo por qué ser ese policía. Pero tú, Señor, guíalos en el nombre de Jesús a buenas cosas, a buenas obras, y que ellos puedan incorporar a su vida lo eterno. Esa es mi oración, que cada uno de los que están acá puedan incorporar a su vida la eternidad, lo eterno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que tú que estás acá, hermano, puedas empezar a incorporar las cosas, los asuntos de eternidad en tu corazón, a tu vida, a tu hacer, a lo que tocas, a cómo piensas, a todo lo que tiene que ver con tu vida. Oramos y le agradecemos a Dios porque Él lo hará en el nombre de Jesús. También, Señor, oramos muy especialmente por aquellos que cumplieron años en este mes. Me acuerdo de Javier Roldán y de toda la familia Roldán que han atravesado una situación. Que tú los guardes, que tú los bendigas y que sigas dando las respuestas necesarias. Y también, Señor, nos acordamos de Mariita Marroquín, que también estuvo de cumpleaños en el mes de abril.
Algún tiempo atrás yo recuerdo que Marita cantó acá. Hoy tiene muchos años de vivir allá en Estados Unidos. Bendícela, Señor. Bendícela con su familia, bendícela con sus planes. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Con alegría y con gratitud hemos orado. Amén.